Buenos días. Pues ya como Alejo dijo, el día de hoy yo les voy a hablar sobre cáncer de colon. Mi nombre es Laura Valentina Arias, interna mayor de la universidad. Entonces, vamos a hablar un poquito, voy a hacerlo un poquito más pues como conciso por el simple hecho de que cáncer de colon o cáncer en general siempre ha sido un tema tedioso. Vamos a hablar un poquito de anatomía general. El cáncer de colon rectal, vamos a hablar un poquito como de epidemiología, los factores, les voy a hablar como esas cositas y por último les voy a dar pues como lo más importante o por lo menos lo que nos interesa como médicos generales a nosotros es el tamizaje acá en Colombia respecto a colon. Respecto a cáncer de colon. Entonces, hablando un poquito de anatomía, recordemos que el colon va más o menos desde el ilion hasta final del ilion, hasta el ano, mide aproximadamente 1.5 metros, comprende colon ascendente, transverso descendente, sigmoide recto y conducto anal. El colon ascendente y el transverso van a estar irrigados por la arteria mesentérica superior, las ramas de esta. Colon descendente y sigmoides es por la rama de la arteria mesentérica inferior. Su drenaje venoso va a ser pues, por las venas que son de estas mesentéricas. Y como funciones tenemos el transporte y el almacenamiento pues como temporal de las heces, además también absorbe electrolitos como ya sabemos lo que es sodio, potasio, cloro por ejemplo, también puede secretar el potasio a través del lumen y otra de sus funciones es que básicamente la microbiota intestinal es rica en bacterias anaerobias que estas básicamente vienen en simbiosis con el cuerpo humano y son las que permiten degradar pues como todo ese proceso alimentario, entre otras cosas. Listo. Ya hablando de cáncer de colon, recordemos que es una neoplasia de colon o del recto, porque no es solo colon, sino es colorectal y esa debut clínica más adelante les voy a hablar pues un poquito más sobre las manifestaciones que pueden presentar. En Colombia es el tercero, pues tiene el tercer lugar en frecuencia y mortalidad. Globocan comenta que más o menos en 2021 representó el 10% de todos los tipos de cáncer en hombres. En Colombia en 2020, vuelvo y lo digo, fue el tercero en incidencia y mortalidad en ambos sexos, siendo en hombres del 10% y en mujeres del 9.4%, es decir, que tiene, o sea, está representando lo mismo que representa a nivel global en Colombia. La mortalidad a nivel mundial en 2021 fue de 7.2 a 1.000 habitantes. El Instituto Nacional de Cancerología en 2021 nos hablaba que más o menos pues los 441 casos que se reportaron, el 8.3% fue cáncer de colon, es decir, que es uno de los cánceres mucho más frecuentes acá en Colombia, y el riesgo promedio es del 4.5 en hombres y en mayores de 50 años. Es decir, que en hombres es algo mucho más que en mujeres. Como factores de riesgo y factores protectores tenemos varios. Entonces, unos principales o lo más principal van a ser los factores hereditarios. Los factores hereditarios tenemos los síndromes de cáncer de colon hereditario, que va a ser los colitis adenomatosa, va a ser el síndrome de Lynch, y es más o menos el 5%, pues como estas cosas pasan a ser cáncer. Historia familiar positiva es algo demasiado importante porque la mayoría de los pacientes que tienen antecedentes familiares vienen a llegar a tener cáncer de colon. Otra cosa es la hernia, se cuenta o se ha estudiado que los afroamericanos son los que más tendencia tienen a generar cáncer de colon, el género masculino es el que más, la diabetes tipo 2 también. Algo muy importante y tener en cuenta es la enfermedad inflamatoria intestinal. Es demasiado común que estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tengan la tendencia o de producirse el cáncer, siendo más común lo que es la colitis ulcerativa. Otros factores de riesgo que podemos modificar es el cigarrillo, las carnes procesadas, la ingesta de alcohol, las carnes rojas. Es el simple hecho, por ejemplo, se habla de que respecto a carnes rojas y a los procesados es como en el momento de cocinarlos, sabemos que pues cocinar genera muchos productos cancerígenos, entonces el consumo excesivo de esto tiende a generar esos productos que son los que terminan dañando pues como la parte intestinal del colon, la parte pues como de la mucosa.
Ya como factores que tenemos protectores, se habla de que el simple hecho de comer fibra, de comer frutas, verduras, cereales y todo eso puede llegar a disminuir hasta un 50% de generar cáncer de colon. O sea, es algo que uno dice, eso es demasiado. El simple hecho de hacer actividad física, se ha estudiado que más o menos hasta el 30% de las pacientes que hacen actividad física pueden evitar generar un cáncer de colon. También tenemos el uso de aspirinas y AINES, está en estudio, aún no se sabe muy bien, pero tiende a generar un factor protector. La terapia hormonal, pues todos sabemos que, más que todo, pues en mujeres postmenopáusicas, sabemos que los estrógenos siempre han sido una hormona muy protectora en las mujeres. Entonces, terapia hormonal en la parte pues, de mujeres postmenopáusicas ya he estado estudiando que también termina siendo un factor protector. Como patogenia, la verdad no me voy a meter mucho en esto porque sabemos que pues, la patogenia de cáncer va a ser algo genético, va a ser una cosa, pues, irnos a hablar de genes, que es algo como médicos generales, considero que no debemos saber, pues no debemos saber, no nos interesa mucho. Entonces, la patogenia básicamente es la acumulación de las alteraciones genéticas y epigenéticas que activan los oncogenes y nos van a desactivar los genes superiores de tumores, generando inestabilidad a nivel microsatelital y a nivel de ADN. Hay algo que hay que tener en cuenta, es el tamaño de los pólipos y su histología. El 70% son formados por una transformación maligna del pólipo adenomatoso, que es como pues, uno de los más comunes. Se habla que cuando el pólipo es mayor a 1 centímetro e histológicamente son túbulos vellosos, tiene mucho más tendencia a generarse el cáncer, a ser más cáncer. Y a nivel de inestabilidad microsatelital y falla del sistema de retardación del daño, ADN, la verdad es la parte hereditaria y es un porcentaje muy mínimo, pero hay que tenerlo pues en cuenta, por lo que les habla de los antecedentes, que es algo demasiado importante en este tipo de pacientes. Como clínica, todos sabemos que la clínica en cáncer va a ser muy inespecífica. Entonces, estos pacientes suelen presentarse ya sea de manera sintomática o pueden debutarnos con el simple hecho de llegar a urgencias y tener una obstrucción intestinal, una perforación o hasta una hemorragia gastrointestinal. Los pacientes suelen presentar, pero ya pues como aún cuando son muy avanzados, como lo que es la hematequesia, las melenas, el dolor abdominal, los cambios en hábitos intestinales, que es por lo que suelen normalmente consultar. Y pues básicamente de eso, estaba leyendo pues como en las últimas revisiones de Colombia, dependiendo del lado que esté, podemos hablar que puede haber un peor o mejor pronóstico. Ustedes hablan de que es peor pronóstico hacia el lado derecho, porque puede generar una obstrucción hacia distal, hacia el líder distal, entonces nos habla de peor pronóstico, que haya una masa palpable, la anemia por deficiencia de hierro pues también genera, porque pues va a haber alteraciones en esa parte de la absorción. Y los cambios pues intestinales, que es como por lo que más van a consultar, porque pues a uno no va a ser normal estar bien en sus hábitos y de un momento a otro terminar mirando atrás, pues peor. Como diagnóstico, pues la verdad se habla que el mejor o la prueba diagnóstica o el gol estándar, por decirlo así, va a ser la colonoscopia, porque la colonoscopia, aparte de ser diagnóstica, sabemos que también va a ser para un tratamiento. Yo con la colonoscopia puedo llegar a generar, pues, puedo generar el tratamiento de una vez, reseccionarlo, dependiendo del tamaño, o el simple hecho para los cirujanos poder decidir más o menos como qué quirúrgicamente van a hacer. La revisión que estaba, pues que miré, ellos nos muestran varias de los laboratorios que podemos utilizar respecto a sensibilidad y especificidad, como pasa la porfa. Y si nos damos cuenta, la colonoscopia viene a tener una sensibilidad y una especificidad del 91 al 94%. Entonces viene a ser pues como lo primordial. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchas veces lo ideal es también hacer una imagen, porque cuando hay algo inflamatorio, se evita de la colonoscopia. Recordemos que entramos gas,
y podemos hacer ruptura de estas cosas. Como médicos generales, la verdad, podemos mandar inicialmente los exámenes. Recordemos que el cáncer de colon no va a ser como nuestro principal diagnóstico por la clínica al que el paciente va a llegar. Nuestros principales diagnósticos que van a ser una posible obstrucción intestinal, una hemorragia digestiva, el simple, entre otras, o un dolor abdominal persistente. Mandar hemograma, mandar PCR, iones, todas esas cosas también nos puede ayudar. Como les decía, por ejemplo, ellos presentan anemia. Entonces son cosas que empiezan a mirar para saber cómo luego qué vamos a mandar, como lo que es en la colonoscopia. La tomografía también la podemos utilizar, más porque nos permite, aparte de ver dónde están las lesiones, permite mirar si hay complicaciones, si hay diseminación, si hay otras cosas. Resonancia magnética y PET ya sería para el especialista si quiere mirar si hay metástasis o estadificación, pues como el tumor. Pero por lo menos para nosotros lo ideal es empezar a intentar pues ubicar al paciente a lo posiblemente que sea, y si nos llega en un cuadro agudo, pues es mejor manejar eso primordialmente. La clasificación, recordemos que la clasificación de TNM, perdón, es una clasificación que la hacemos a base de las imágenes mientras esperamos toda la parte de patología, que es algo pues como para tener en cuenta. No me voy a basar pues como mucho en esto. Y el tratamiento, la verdad, el tratamiento, la cirugía, es como la única modalidad curativa. Sin embargo, recordemos que eso va a depender del tamaño, de dónde esté o si no ha hecho metástasis. Otra cosa es que cuando son cánceres en etapas tempranas, pues puede ser por la resección a través de la colonoscopia. Otra cosa son las terapias de ayudantes, que es ya en un cáncer que esté avanzado, en un cáncer que se piense que ya hay una metástasis o algo, que sería pues como las quimioterapias, o el simple hecho para ayudar a reducir el tamaño del tumor, para luego pues poder llevar al paciente lo que es a cirugía. Y el bemacizumab se ha estado en estudio, es lo que se está utilizando como producto biológico, pues como farmacológico biológico. Sin embargo, pues no, aún está como en estudio esta parte. Listo. ¿Qué nos interesa a nosotros como médicos generales? Es el tamizaje. Por eso les hablaba un poquito, pues como anteriormente, más o menos de la clínica, de las cosas, y les recalcaba mucho, o les recalco mucho los factores y los antecedentes del paciente, porque a base de antecedentes, y más que todo antecedentes familiares, vamos a generar en qué momento, a qué edad iniciamos a hacer tamizajes en ellos. Entonces, la elección de las pruebas para el tamizaje va a ser la preferencia del paciente, en el riesgo individual, la eficacia y la seguridad de la prueba y el simple hecho de la disponibilidad. En esta actualización, pues como que les traigo, que es de la revista colombiana de cancerología, es la última revisión que ellos realizaron, que es de 2023, ellos traen esta tablita, me gustó, y es hablar de la sensibilidad y la especificidad de cada uno. La primera que tenemos es sangre oculta en heces, o la que llamamos el que es con guayaco. Ellos hablan que tiene una sensibilidad más o menos del 50 al 75%, una especificidad del 96 al 98%. Esta nos permite ver si hay sangre, pero no nos va por la sensibilidad y la especificidad que tiene, no nos va a hablar muy bien de si es algo posiblemente cancerígeno o no. Se habla de que cuando esta está positiva, lo ideal es mandar una colonoscopia. La DOVI, que ya es con se me olvidó, terapia, no, espera, se me olvidó el nombre de esa, pena con ustedes. Esa es inmunohistoquímica, que es con los anticuerpos. Esa sí tiene más sensibilidad y especificidad, sí me puede dar tendencia a decir está positiva, posiblemente el paciente sí pueda tener algo, algún tumor o algo. La colonografía por tomografía, ella muestra por partes lo del tumor,
tiene una sensibilidad de 86 al 100%, una especificidad también del 88 al 94%, también es ideal, pero sin embargo, pues estamos en Colombia, no va a ser lo más fácil para mandarle a nuestros pacientes. La rectoximildoscopia tiene una sensibilidad bajita, pero una especificidad alta, porque pues es como una colonoscopia, pero esta solo se basa en recto y en ano. ¿Qué va a pasar? Pues nos va a dejar de lado lo que podemos encontrar en llamas hacia, pues hacia las otras partes del colon, porque solo se basa en recto y en el sigmoide. Y como les hablaba, la ideal y la que siempre deberíamos mandar es la colonoscopia. Tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad del 89 al 94%, y es el simple hecho de que con ella vemos todo el colon, con ella podemos realizar lo que es, pues, aparte de diagnóstica, terapéutica. Entonces, bueno, les hablaba mucho, pues, como de los antecedentes, tener en cuenta mucho como las enfermedades hereditarias, porque en Colombia lo que hacemos es clasificar el riesgo de cáncer colorectal en 3 categorías, que es como lo que más importante debemos tener, y es en categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 es la de bajo riesgo, son aquellos pacientes que son asintomáticos mayores de 50 años, en ellos no vamos a encontrar ni historia personal de cáncer, o de un adenoma avanzado, o de una enfermedad inflamatoria intestinal, tampoco de que haya, pues, como en familia, pues, en familiares cáncer, o que alguna familia de primero o segundo grado tenga un diagnóstico ya con... Cuando ya hablamos de que es un moderado riesgo, en estos pacientes podemos tener dos cosas, o tener dos cosas, pues, como en cuenta, es que el paciente tenga una familia en primer grado con antecedente, pues con un grado de cáncer de colon rectal mayor a 50, menor a 55 años, sin características de alto riesgo, o de que tenga por lo menos 2 de primer grado y un familiar de segundo grado que esté diagnosticado con cáncer de colon a cualquier edad. Ya grado 3 es cuando hablamos, categoría 3, perdón, es cuando hablamos de un alto potencial de riesgo, o aquellos que ya se sabe que tienen un diagnóstico de síndrome hereditario de manera autosómica dominante. En ellos, ¿qué vamos a tener? Que tengan más de 3 familiares en un grado, de primer grado, o una combinación de familiares de primer y segundo grado de la misma rama que esté diagnosticada con cáncer de colon y se sospeche que también hay un síndrome hereditario. O que sean más de 2 familiares en uno segundo grado de la misma rama familiar y que esté diagnosticado con cáncer de colon y que tenga alguno de los siguientes factores, ya sea cáncer de colon múltiple, que haya sido diagnosticado antes de los 50 años, o por lo menos haya un familiar que tenga cáncer en cualquier otra parte, como endometrio, ovarios, útero, entre otras, y se haya, pues, sospecha de algo hereditario. Y que por lo menos uno de los familiares de primer grado tenga adenomas a lo largo del colon, que se esté sospechando de que tenga una politis adenitis familiar, o familia con riesgo de alta mutación con el gen APC, o que se haya identificado, pues, como alguno de estos genes, sobre que haya, pues, como algo hereditario. Entonces, esto es para tener en cuenta, porque a base de esto vamos a saber a qué edad iniciamos en cada paciente el tamizaje. Entonces, no sé si se ve bien, no sé si lo acercas, por favor. Listo. Entonces, mi paciente, porque es lo que normalmente va a llegar cuando estamos haciendo atención primaria, o lo que hacemos en riesgo cardiovascular, porque no solo nos basamos, como dice el nombre, en riesgo cardiovascular, vamos a pensar en hacer tamizaje de cáncer de colon. Entonces, mi paciente es mayor a 50 años de edad con factores de riesgo personal o familiar. Si no los tiene, no hago. Pero ahí sí hay, a mi parecer, hay error en una tablita, pero lo ideal es que si un paciente que sea menor de 50 años no tiene riesgos ni nada, no hago tamizaje. En caso de que sí, cuando hablo de un riesgo promedio, que es la categoría 1, que son esos pacientes que les hablaba que no tienen absolutamente ningún antecedente, yo inicio a hacer el tamizaje entre los 50 y los 75 años, inicio con una prueba de sangre oculta cada 2 años, o colonoscopia cada 10 años. Eso, claro que está, como lo dice ahí, depende
donde se encuentre la disponibilidad, pero la mayoría de los casos en una atención primaria siempre se les manda a los pacientes sangre oculta en eso. La categoría 2 ya son los pacientes que a ellos pues que tienen el riesgo moderado. Empiezo con la colonoscopia cada 5 años, iniciando desde los 40 años, o 10 años antes del caso índice diagnosticado, es decir, a su familiar de primer grado lo diagnosticaron a los 30 años, a ese paciente yo a los 20 años ya tendría que estar iniciando a hacerle la colonoscopia. Categoría de tercer grado, ya es cuando hablo que hay antecedente familiar de primer grado con sospecha o que tenga pues ya el diagnóstico de ese antecedente hereditario, que es la los politis adenomatosas. Inicio colonoscopia anual a partir de los 12 y 15 años. Sabemos que en Colombia no va a ser muy fácil joder ese tipo de comunidad. Hasta los 30 y 35 años y luego continuar con la tamización cada 5 años. Y si hay una sospecha de antecedente de cáncer familiar no hereditario, como el síndrome de Lynch, hago colonoscopia cada 2 años desde los 20 a 25 años o 5 y 10 años antes de la edad del caso más joven diagnosticado en la familia. Y por último, por lo que les decía que era demasiado importante tener en cuenta a estos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, es que en ellos de por sí siempre se hace una vigilancia con colonoscopia en función del riesgo para determinar en función del riesgo. Con la última colonoscopia se mira si es bajo riesgo, pues riesgo intermedio para tenerlo o alto riesgo. Si es un bajo riesgo, estos pacientes pasan a ser igual que una categoría pues como 3 o 2 que yo empiezo a hacer cada 5 años. Ya si es un riesgo intermedio, esos pacientes deben ser cada 3 años que yo inicio a hacérsela. Y si es un alto riesgo general, es cada año. Básicamente era pues como lo que les traía. No sé, dudas, preguntas.